nosotros usamos, nuevamente te digo, el tema del principio contable, tenemos que tener mucho cuidado, porque existen diferentes acepciones que nosotros tenemos que tener cuidado aquí. Observa, te cito porque es algo de historia. Por ejemplo, mira, 1965, ¿no? Yo no había nacido tampoco todavía. El inventario de principios de contabilidad de Paul Grady. Me encantó encontrar unas copias por ahí en época universitaria. Los principios eran A, B, C, eran por las letras. Había los principios de contabilidad y por eso comento hoy día, porque puede que tú te encuentres en una contabilidad que se esté arrastrando esto. Había los principios de contabilidad según CONACEF, que eran 15 principios. Luego estaban los principios del Mar del Plata, de Robert Anthony, el Instituto Mexicano de Contadores, ¿no? Habían diferentes principios. Y el tema es cuando uno se enfrenta a un escenario que no es NIF, cuando uno se enfrenta, repito, a un escenario que no es NIF, ya que no está referido a normas internacionales de información financiera, te pones a pensar, y este colega, que seguramente lleva la contabilidad de acuerdo a algunas reglas, ¿bajo qué estándar está aplicando? Estará aplicando principios y habría que entenderlo para poder sugerirle el cambio respectivo, porque muchos de estos principios han sido superados. Hoy voy a hablar acerca del tema de la prudencia, ¿ya? La prudencia o conservadurismo, que tiene diferentes ámbitos de aplicación, y cuál es el bache que tenemos en el tema de las normas internacionales de información financiera, ¿ya? Aprovecho para invitarte, por si aún no estás participando en el programa de normas internacionales de información financiera, que lo estamos transmitiendo íntegramente a través de nuestro canal en YouTube. Ahí en YouTube, ahí está el enlace, dice YouTube. CPC Dionisio Canagua, te puedes suscribir al canal. Estamos trabajando íntegramente a través de la plataforma YouTube. Ahí estamos con la NIC 2 y estamos casi al 60% del avance del módulo. Nosotros tocamos usualmente 12 sesiones de una hora. Entonces, si estás interesado, ahí está. Y si quieres ver cuáles son los planes de trabajo ahí, lo puedes encontrar en el enlace. ¿Ya? Bien, te invito ahí entonces a participar. Bueno, volvemos al tema. Cuando nosotros queremos trabajar en la contabilidad, nos vemos afectados por diferentes intereses, ¿no? Claro, están los accionistas, está el gerente, están los trabajadores, sobre todo si hay que distribuirles utilidades, está, está el tema de la SUNAT, está el tema de la Superintendencia de Mercado y Valores. Todo el mundo está detrás de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces la pregunta que uno se hace, totalmente valedera, es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el papel del contador frente a estos diferentes intereses? Se supone que el contador, te decía, debe actuar de forma prudente, ¿no? Siempre nos dicen, para efecto tributario, de forma prudente, para efecto contable, de forma prudente. Tenemos que tener muy en cuenta esos detalles, prudencia. Pero hay que recordar que la prudencia está definida dentro de estos principios algo antiguos, es decir, algo antiguos, ¿no? Pero no necesariamente vigentes. Entonces, ¿qué pasa si es que tú te encuentras con un colega que aplica lo siguiente? Entonces, hay que saber contextualizarlo en un entorno actual bajo normas internacionales de información financiera. A ver, porque puede decir, no, está vigente, que esto, no, son dos cosas totalmente distintas. Mira, prudencia. Se decía que era así. Significa que cuando se deba de elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo. Normalmente se debe optar por el más bajo. O bien por una operación que se contabilice de tal modo que la participación del propietario sea menor.
En contabilidad nos encontramos siempre con situaciones en las cuales tenemos que decidir o A o B. El problema de trabajar entre situaciones o A o B es crítico. ¿Por qué? Porque esto rompe con una regla de la búsqueda de la consistencia o la uniformidad. Rompe la regla. Las normas internacionales de información financiera han ido evolucionando. Y todavía es importante recordar que hubo una época en que las normas internacionales de contabilidad tenían tratamiento preferencial, tratamiento referencial y tratamiento alternativo. ¡Wow! Lo mismo, es diferente. Y cuando hay dos o tres tratamientos, si bien es cierto, aparentemente para darle una facilidad de trabajo a cualquier colega frente a algunas transacciones como las que vamos a comentar, lo único que le estamos haciendo es dando la posibilidad de que vaya por acá o vaya por allá, y cuando hay más, lo que pasa, rompemos el tema de uniformidad. Las normas internacionales de información financiera tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que se trabaje la información de manera uniforme. Ese es el propósito. Ese es el propósito que nosotros tenemos que tener siempre en consideración. ¿Ya? ¿Y sabes por qué te comento? Para aterrizarlo en una situación del día a día. Mira, y porque también yo lo trabajé mientras estuvo vigente. Y si hay algún colega que está arrastrando este tratamiento, hay que decirle, alto, ya no aplica en un entorno NIF. ¿Ya? Bien, tipo de cambio. Dime una razón para aplicar el tipo de cambio compra o el tipo de cambio venta. Dime una razón para aplicar el tipo de cambio compra, el tipo de cambio venta. ¿Cuál es la razón que tú tendrías como válida? Me dice. Ah, bueno, la compra porque lo dice la norma del impuesto a la renta, ¿no? No, no, sin aplicación de normas. Entonces, de pronto hay un colega que salta y dice, ah, claro, es que hay un principio que dice que se debe de elegir entre dos valores, entre el activo, dos valores, el menor, y en una operación, que, por ejemplo, pasivo y patrimonio, que se contabilice la menor participación del propietario. Eso, hoy en día, no se aplica. Eso, hoy en día, no se aplica. La prudencia no se aplica. Y eso ha dejado un vacío con respecto al enfoque contable que nosotros tenemos que darle cuando vamos a elegir un tipo de cambio de compra o un tipo de cambio de venta. Las NIF, las normas internacionales de información financiera. Tipo de cambio, la NIC número 21. La NIC número 21 no dice si aplicas tipo de cambio compra o venta. Lo único que te dice que si tú tienes dos fechas y entre esas dos fechas varió el tipo de cambio, pues obviamente hay que afectar a resultados dependiendo de la situación. Sí, que es la regla general. Y Dionisio, entonces, ¿y ahora cómo lo hacemos en contabilidad? Es que este principio no aplica. Ahora, voy más allá. La prudencia dejó de ser uno de las columnas básicas de las NIF. Hoy en día las NIF, en la versión full, nosotros no trabajamos el tema de prudencia, trabajamos el tema de neutralidad. El contador debe tomar una posición neutral, equitativa, frente a los diferentes intereses que se dan respecto a la información que generan. Entonces, chao, prudencia. Ahora, las NIF PYME están en proceso de revisión, así que es muy probable que nosotros nos encontremos con una NIF PYME ya actualizada y a la línea de las NIF Full. Es muy probable. Ah, pero acá en Perú oficializaron una versión antigua. Este es el problema del desfase en Perú. El plan contable ha aprobado y hace unas referencias, unos guiños a las NIF PYME, que hay que saber trabajarlo desde el punto de vista del plan contable, pero las NIF PYME habría que actualizarlas. Al menos en la versión de Perú, cuando salga a nivel JASPI una nueva actualización, habría que empatar, que es muy probable que pase. Dionisio, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los principios no atan con las normas internacionales de información financiera? Acá viene una lección importante. Cuando yo tengo un principio contable, vigente o no, cuando yo tengo un principio contable, vigente o no, pregunta, si es que lo voy a contrastar con las normas internacionales de información financiera, ¿qué es lo que vale?
Eso es importante, como contador tiene que saber cuando uno está discutiendo frente al auditor financiero, está viendo temas, reglas, situaciones en la práctica y tiene que valorar normas, estándares, es importante. La otra vez algún colega joven, espero que sea estudiante porque no está muy orientado en la carrera, dice, mucha teoría. Bueno, si uno va en el día a día a llenar compras y ventas, perfecto, esto es full teoría. Pero si tú vas a estar en el puesto de un contador, no vas a estar todo el día llenando compras y ventas, porque eso se puede automatizar. Lo que vas a tener que es aplicar criterios profesionales para establecer normas, principios, reglas, políticas contables en tu organización con las operaciones que está generando, que está creando gerencia. Y ahí es donde te quiero ver. Entonces es importante manejar estos conceptos. Dionisio, entonces yo estaba pensando aplicar esto de prudencia, no aplica. Entonces, ¿qué hago? En las normas internacionales de información financiera tampoco te ayudan. Ya, estabas comentando qué pesaba más, un principio o una NIF. Sí, técnicamente pesa más una NIF. Otra analogía, ¿qué pesa más, el marco conceptual o las NIF? Las NIF. ¿Y por qué pesa más? Por un tema de especificidad. Y viene la comparación más odiosa, que seguramente, seguramente esta comparación tú la vas a vivir en el día a día, ¿no? O has tenido que contrastarla. Dice, ¿qué pesa más, las NIF o el plan contable general empresarial? Y yo te diría, depende, porque seguramente tú, colega, usted colega, que no ha pasado por proceso de adopción de NIF, en su empresa tampoco pasarán en ningún momento por proceso de adopción de NIF, porque hay que tener en cuenta que hay empresas que aplican NIF, que elaboran información financiera bajo NIF, sí, pero decir que el 100% de las empresas en el Perú van a aplicar NIF queda en un espacio que nosotros diríamos es una quimera. Difícil, porque trabajar NIF implica que gerencia esté comprometida con ello. Y lo que nos va a decir la típica, es que es así, la típica de la gerencia. ¿Qué dice la gerencia? A ver, Dionisio, sí, tú eres el contador, ¿no? ¿Qué me has dicho? Que hay que aplicar NIF, ¿no? Sí, sí, señor gerente, hay que aplicar NIF. Ya, un cursito, ¿no? Y ya está. No, hay un presupuesto. Tengo que identificar, te digo en resumen en pocas líneas, tengo que identificar tus políticas contables. Y justamente va mi comentario. Hoy en día, tú no aplicas NIF. No te sientas mal, tú no estás aplicando NIF. Ya, ok, sí, no aplico NIF, saco mi PASUNAT nada más, ya. Entonces, ¿tu contabilidad bajo qué estándar está? No, ya te dije que no aplico NIF. Me da un poco de vergüenza, pero disculpa, es una contabilidad tributaria. ¿Por qué me dices que es contabilidad tributaria? Porque yo aplico pues las normas tributarias, por ejemplo, para la depreciación. Amigo, hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ya? Mucho, mucho cuidado. ¿Ya? ¿Con qué hay que tener cuidado? Con esa expresión. La contabilidad tiene un objetivo, preparar información. Y que yo sepa, la norma del impuesto a la renta en ningún momento dice, en ningún lado dice cómo preparar información. Te califica los ingresos, te califica los gastos para determinar un importe que es una renta neta imponible, que es la base de cálculo del impuesto a la renta corriente, y luego cómo tú vas a aplicar los créditos para llegar correctamente a determinar un saldo a favor de fisco o un saldo a favor de contribuyente. Eso es así. Entonces no existe contabilidad tributarizada. Dionisio entonces dice, pero yo colega, no aplico NIF, ¿qué hago? ¿Cómo? A ver, ¿usted aplica plan contable? Sí, el plan contable general empresarial. Todavía el 2010, porque no he cambiado el modificado 2019. Ah, bueno, ya. El plan contable general empresarial se basa en NIF, tiene un modelo NIF. Ah, ya. ¿Y yo aplico el plan contable? Sí. Entonces nosotros podemos decir que sí, ahí le está aplicando las NIF. Parcialmente ahí, porque por un tema de especificidad, usted va a dar, si yo comparo normativamente en la práctica, si yo comparo normativamente en la práctica su trabajo, y usted me dice no aplica NIF y que aplica el plan contable, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál usted le da mayor nivel de especificidad en la práctica? El plan contable, pues, por un tema de especificidad. Pero el plan contable no cubre todo lo que es un proceso de elaboración de información financiera. No lo cubre. Solamente cubre una parte.
¿Y cuál es la parte que cubre? Me dirás, estimado amigo. La parte que cubre es la parte de registro, la parte de preparación, la parte de reconocimiento y medición. Pero más allá, decir que preparación va a afectar el plan contable, definitivamente no va. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con ello. Si es que usted es de los colegas que todavía está aplicando los principios de CONACEP o porque no aplica NIF, tenga en cuenta que muchos de esos principios ya no están aplicables. Y si está usted trabajando con un plan contable general empresarial, lo más probable es de que usted esté en un entorno NIF. Parcial, más o menos, quizá, es que sigue siendo general. ¿Tú sabes qué es lo óptimo? ¿Cuál sería el universo, el escenario óptimo? ¿Tú sabes cuál sería? Lo más lindo, el paraíso, ¿no? Que todo el mundo aplique NIF, me dice. No, no lo es. Que todo el mundo entienda el plan contable, tampoco lo es. ¿Sabes cuál sería? Que todos los contadores sepan elaborar y que gerencia también conozca acerca de políticas contables. Y esas políticas contables resuman lo que dicen las NIF y vean, se generan estas políticas contables basadas en esas NIF y aterrice a situaciones específicas de nuestra empresa. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes desarrollan ello? Algunos colegas que trabajan de a pie en el día a día no tienen tiempo, estamos haciendo declaraciones, viendo a los clientes, tenemos que ver uno u otro caso, que en qué momento, Dionisio. Ah, pues en tu mente tú tienes políticas contables. Todos tenemos políticas contables. El problema es que hay que saber sacar esas políticas contables. Eso es lo que hacemos cuando trabajamos adopción de NIF. Si tú estás haciendo adopción de NIF, vas a pasar por un proceso de implementación de NIF, necesitas hacer un diagnóstico, necesitas determinar la línea de base. Y de esa línea de base, decir, en esta empresa aplican tales reglas. Y de ahí a las NIF, mira, hay esta brecha, aquí no está, aquí, así, para alinear. Y eso se cuantifica, ¿no? Cuando aparecen los famosos 3 balances. Entonces hay que tener cuidado. Hay algunos de estos principios que voy a estar comentando que, como les comentaba, quedan en el desfase y hay que tener cuidado con ello. Moraleja de la historia. Hoy en día, Dionisio, si yo estoy trabajando prudencia o encuentro un colega que está trabajando prudencia para el tipo de cambio, le voy a decir que no es aplicable. No porque la NIF, particularmente la NIC 21, lo prohíba, no. Porque simplemente, como modelo, la prudencia o conservadurismo se borró de las NIF. No podemos trabajar con sesgos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado entonces con este aspecto. ¿Ok, amigos? Listo. Entonces, simplemente antes de terminar, estamos compartiendo con ustedes. Gracias por seguirme en Facebook y nuevamente invitarlos a que se suscriban ahí al canal, ¿sí? Ahí al canal. Ahí está CPC Dionisio Canagua, me encuentran en YouTube. Ya estamos desarrollando el programa ENIF. Hay personas que nos siguen a través del programa ENIF. En la versión libre, a través del canal de YouTube, es totalmente gratuito. Te suscribes al canal y conforme vamos publicando, te vas enterando de las sesiones. Mira que ya estamos casi para el módulo que estamos haciendo de NIC 2, ya casi estamos a un 60-65% del total de las sesiones. ¿Ya? Uy, ya me lo perdí. Si has visto la publicidad, vamos a arrancar nuevamente, por si quieres arrancar de nuevo, vamos a arrancar este viernes 21. Dionisio, disculpa, no, yo quiero participar libre, quiero ver cómo es. Lo haces en YouTube, ¿ya? Entonces, obviamente, hemos tratado de evitar, segura, a lo mejor alguno de ustedes que va a ver me dicen, no, el correo no me llegó. Hay varios colegas que dicen, no, para el anterior grupo ha habido tal cantidad de correos que definitivamente para el plan libre hemos desechado el tema de correos, porque no llegó, les llegó a otra carpeta, etc, etc. Entonces, más práctico, si lo quieres llevar de forma libre, ahí está. Si quieres llevarlo en los planes pagados que tenemos, oro, plata, bronce, ahí está el detalle también del enlace y a qué derecho tienes por ese tema. Por ejemplo, para el tema de certificación. ¿Ok? Muy bien, entonces nos estamos viendo y bueno, espero que los conceptos que hoy día he tocado contigo te sirvan. Recuerda, siempre es importante pensar
y saber por qué hacemos las cosas. La teoría es importante. Si no manejas la teoría, no puedes aplicarlo en la práctica. No te olvides. ¿Ok? Listo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos más adelante.